A ver, se dejó de compartir. ¿Me ayuda, Juliana? Ok. Voy a volver a compartir. Aquí está. Ok, aquí está. Listo, como les comentaba entonces, hay que ser conscientes de que toda actividad entraña cierto esfuerzo, ciertas habilidades inherentes propias al trabajo que vamos a desempeñar. Pero también debemos saber que toda actividad y toda tarea tiene peligros y tiene riesgos. Normalmente, los peligros y los riesgos que nosotros gestionamos son aquellos que ocasionan accidentes de trabajo, ¿no? Y también estamos dejando un poco de lado aquellos agentes contaminantes que ocasionan enfermedades relacionadas al trabajo. Estos agentes contaminantes tienen la clasificación de agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos, que de acuerdo a sus características inherentes, a su potencial de riesgo y debido al nivel en el cual se encuentran en el ambiente de trabajo, pueden generar algún tipo de lesión en el organismo o alguna enfermedad ocupacional de acuerdo al tiempo de exposición prolongada o de acuerdo al tiempo de exposición crónica también, como lo conocemos. Para eso, lo que tendríamos que hacer es un reconocimiento de estos agentes ocupacionales, tendríamos que hacer un análisis que se basa en hacer un monitoreo, hacer una valoración de riesgo y finalmente el control de riesgo higiénico. Con todos estos pasos, nuestros ambientes de trabajo tendrían que ser saludables y tendrían que ser seguros para las actividades que los trabajadores van a desempeñar, ¿no? Entonces, para aplicar obviamente estos pasos, tenemos que conocer a fondo esta disciplina que ya les comenté en un inicio, que es la higiene ocupacional, también llamada higiene industrial, ¿no? Según la Asociación Americana de Higienistas Industriales, se define a la higiene ocupacional como la ciencia encargada del reconocimiento, de la evaluación y del control de aquellos factores ambientales o estrés que surgen en el ambiente de trabajo, que surgen en el lugar de trabajo, que se generan en el lugar de trabajo, y los que tienen el potencial de generar enfermedad en los trabajadores, deteriorar su salud de alguna forma y también deteriorar el bienestar que ellos deben tener en el ambiente de trabajo, ¿no? Y con ello, obviamente, crear algún malestar, crear disconfort también y, obviamente, final la enfermedad ocupacional, ¿no? Entonces, vamos a revisar un poco cómo es que debemos aplicar esta disciplina, la higiene ocupacional. Para eso, les he puesto este gráfico que está también, que es del documento del manual MAFRE. También hay un documento base que se llama el Manual de Higiene Industrial de la Organización Internacional del Trabajo. Y este gráfico nos puede mostrar muy fácilmente cuáles son los pasos que nosotros debemos seguir para aplicar la higiene ocupacional, ¿no? Como se llama este gráfico es metodología de actuación de la higiene industrial. Partimos de que en el contexto, déjenme anotar aquí, partimos de que en el ambiente de trabajo vamos a nosotros notar la existencia de contaminantes, ¿no? Notar tal vez revisando los mapas de procesos, tal vez revisando los procedimientos de trabajo, tal vez realizando nuestras inspecciones, ¿no? Nuestros recorridos por la organización, nosotros vamos a poder darnos cuenta la existencia de contaminantes presentes en el ambiente de trabajo, ¿no? Y vamos a pasar a realizar la primera etapa, que es la identificación, también llamada reconocimiento de estos agentes ocupacionales. Tenemos que hacer un mapeo de todos los procesos que realizamos en nuestra empresa, de todos los subprocesos, de todas las actividades, de todas las tareas y todos los agentes presentes en cada una de estas tareas, de las cuales obviamente tiene que haber una relación directa
con que los trabajadores se estén exponiendo a estos agentes, ¿no? Entonces, la primera etapa es el reconocimiento, o también llamada la identificación de agentes contaminantes presentes en el ambiente de trabajo de manera ordenada, de manera metódica, con los documentos y los registros necesarios para ello, ¿no? De manera ordenada, organizada. Una vez que tengamos esta etapa ya realizada, pasaremos a la siguiente etapa, que es la medición, o también llamada monitoreo de agentes contaminantes, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí es planificar, armar nuestro plan de monitoreo. Vamos a tener que identificar en qué puntos de nuestra organización, de nuestra empresa, a qué puestos de trabajo tal vez vamos a realizar nosotros las mediciones, los monitoreos de estos agentes ocupacionales, ¿no? Por ejemplo, digamos, si hemos hecho en la primera etapa reconocimiento de que tenemos puestos de trabajo que utilizan, por ejemplo, martillos neumáticos, y nosotros sabemos, por la teoría que vamos a tener, que pueden estar presentes, por ejemplo, el ruido como agente ocupacional, puede estar presente la vibración también, el material particulado, ¿no? A todo ello llegamos en la primera etapa, en la identificación. Cuando llegamos a la medición, nosotros ya vamos a tener en claro qué agentes vamos a monitorear. Tenemos que definir a qué puestos de trabajo, tenemos que definir en qué áreas vamos a monitorear y tenemos que definir qué estrategias de monitoreo vamos a utilizar. Tal vez se van a muestrear puestos de trabajo, tal vez se van a muestrear grupos de exposición similar, aquellos grupos cuya exposición es similar y nosotros podemos tomar un muestreo, ¿no? En cantidad de muestras. Vamos a tener que definir todo ello en esta segunda etapa, que es medición, ¿no? Una vez que ya está todo planificado para las mediciones, para el monitoreo, identificamos también los equipos que vamos a necesitar, los equipos de higiene ocupacional que vamos a necesitar, y planificamos el día de monitoreo, ¿no? Con las técnicas nacionales e internacionales que se deben aplicar, ¿no? Tenemos que conocer todos esos alcances. Y luego, la propia medición, el propio monitoreo. Tenemos que llegar al objetivo, aquí en la segunda parte, es de saber cuáles son los niveles en cuál se encuentra este agente ocupacional, y tenemos que saber al final también cuál es la concentración del agente contaminante, ¿no? Por ejemplo, si estoy analizando yo material particulado, tendré que yo saber cuál es la concentración de material particulado presente en esa atmósfera que está respirando el trabajador. Si yo estoy analizando el agente ruido, tendré que llegar a la conclusión de cuáles son los niveles a los cuales se expone el trabajador con respecto a ruido. Y así sucesivamente en cada agente que yo haya definido, en cada agente contaminante. Una vez que tenemos nosotros el resultado de las mediciones, de los monitoreos, vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la valoración. La valoración no es más que la simple comparación de los resultados de nuestros monitoreos, de nuestros niveles, de nuestras concentraciones que están presentes en el ambiente de trabajo, comparándolos con los límites máximos permisibles que establecen nuestras normas nacionales, y si queremos también comparamos con las normativas internacionales. Estos valores límites permisibles son aquellos límites que nosotros en nuestro contexto laboral no deberíamos superar. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es comparar nuestras mediciones con estos valores máximos permisibles. Esto que hacemos se llama valoración del riesgo higiénico. De ello nosotros vamos a tener una conclusión, si estamos sobrepasando el límite o si nos encontramos tal vez muy por debajo. Vamos a tener una comparativa y una conclusión de ello. Luego que hagamos la valoración, vamos a tener las siguientes conclusiones. Vamos a tener la conclusión que sería que nos encontremos en una situación segura, o sea que estemos por debajo de los niveles máximos permisibles, lo cual sería bueno, porque estaríamos en un ambiente de trabajo seguro, cuyas concentraciones no deberían afectar la salud de los trabajadores.
Y digo no deberían porque no todos los organismos son iguales. Puede ser que por más que estemos por debajo de los límites máximos permisibles, haya un pequeño grupo de personas que podrían sentir alguna molestia, tal vez algún síntoma, tal vez una pequeña lesión por exposición a este agente ocupacional. Pero allí entra a tallar lo que es la vigilancia médica ocupacional, que justamente va a identificar este pequeño grupo que podría estar viéndose dañado por la presencia de este agente contaminante, aun cuando no sobrepasa los límites máximos permisibles, ¿cierto? Entonces estaríamos en la primera, que sería la situación segura. Otro contexto sería que nos encontremos en una situación peligrosa, o sea, que nuestros límites monitoreados sobrepasen los límites máximos permisibles. Si estamos en esa situación, obviamente tocaría, ¿no es cierto?, de manera obligatoria, acciones correctivas. Tendríamos que ver nosotros también cuál es la manera de los controles de riesgo higiénico, que lo vamos a revisar de aquí en un momento, ¿no? Tendríamos que analizar y elegir la mejor opción para el control del riesgo higiénico, ¿está bien? Entonces, este cuadro es la forma como se aplica la higiene ocupacional, llamada también metodología de actuación de la higiene industrial. Entonces, ¿qué debemos saber nosotros como responsables del sistema de gestión? Tenemos que tener bien en claro la clasificación de contaminantes ocupacionales para que podamos realizar la primera etapa, que es identificación y reconocimiento, hacerla de manera correcta. Tenemos que saber nosotros cuál es la clasificación de agentes contaminantes que pueden estar presentes en un ambiente de trabajo. Para poder realizar la segunda etapa, que es medición, yo tengo que saber cuáles son las normas técnicas que se aplican para las mediciones, cuáles son los equipos que se utilizan para los monitoreos. Tengo que saber para la siguiente etapa, que es la valoración de riesgo higiénico, yo tengo que saber las normas, los criterios de valoración, también llamados los límites máximos permisibles, con los cuales yo voy a valorar el riesgo higiénico. Tengo que tener toda esa información. Y si nos encontrásemos en situaciones peligrosas, aquellas que sobrepasan nuestros límites máximos permisibles, tendremos que saber y tener conocimiento de qué acciones correctoras podríamos implementar. Y para ello nosotros tenemos que tener a la mano todas las técnicas que hay, todas las técnicas que existen, tal vez aquellas técnicas que se han probado ya en otros ambientes de trabajo y que son efectivas, para lo cual obviamente tenemos que leer mucho, leer bastante, informarnos también y sobre todo participar pues de los cursos que nosotros estamos planificando para ustedes. Vamos a revisar la siguiente PPT. Déjenme borrarlo de aquí. Aquí está. Pasamos a la siguiente PPT. Este es el enfoque general de la higiene industrial, ¿está bien? Entonces, vamos a revisar un poquito ahora de los contaminantes, de la clasificación, más que todo que les he mencionado, ¿no es cierto? Tal vez nosotros ya muchas veces hemos experimentado tal vez la existencia de estos contaminantes, pero lo vamos a revisar ahora a manera de clasificación, ¿ya? Los contaminantes ambientales no es más que la presencia, la existencia de un agente o de la combinación de agentes ocupacionales potencialmente nocivos, dañinos para la salud, que están presentes en el ambiente de trabajo. Su clasificación es en estos tres grandes grupos. Primero tenemos los agentes físicos, segundo tenemos los agentes químicos, tercero los agentes biológicos. En el punto 1, que son los agentes físicos, son toda energía en forma de onda. Por ejemplo, tenemos aquí en esta clasificación, en este primer grupo, tenemos el ruido, tenemos la iluminación, tenemos las temperaturas extremas, altas o bajas, tenemos la humedad relativa también, y en algunos casos también puede estar presente la vibración y también las radiaciones. Todos estos agentes son energía en forma de onda, por lo cual se encuentran en la primera clasificación, agentes físicos. La segunda clasificación son los agentes químicos.
que no es más que todo elemento, toda sustancia química que se utilice en nuestro sistema productivo, ¿no? Toda sustancia que se utilice tal vez como insumo, tal vez para limpieza, tal vez para los equipos, toda sustancia química que se utilice y también en el estado en que se encuentre. Puede estar sólida, puede estar líquida, puede estar en vapor, en gas, en diferente estado puede estar también, ¿no? Y eso también es un análisis profundo que debemos realizar. Y como tercer grupo tenemos los agentes biológicos, que son todos aquellos organismos vivos también presentes en el ambiente de trabajo en algunos procesos en específico, ¿no? Aquí tenemos como, por ejemplo, las bacterias, los virus, tenemos los hongos, y también en esta clasificación se encuentran aquellos organismos que transmiten alguna enfermedad, un virus, una bacteria, a través de la picadura o a través de la mordedura. Aquellos vectores, le llamamos, ¿no? Que transmiten enfermedades. También están presentes en esta clasificación agentes biológicos. Entonces, para realizar la primera etapa, que es esta de aquí, que es la identificación y reconocimiento del agente ocupacional, tenemos que tener bien en claro la clasificación de los contaminantes, ¿no? Y de acuerdo a esta clasificación, nosotros vamos realizando un mapeo en nuestra empresa de en qué áreas, en qué tareas, a qué puestos de trabajo se exponen los diferentes agentes que estamos viendo aquí en la pantalla, ¿no? De manera ordenada, de manera organizada. Tener en cuenta también, en el caso de los contaminantes químicos, de esta clasificación que vimos, en el caso de los contaminantes químicos, hay que tener en cuenta que existe una diversidad de sustancias químicas, ¿no es cierto? Incluso mezclas de sustancias químicas que utilizamos en el ambiente de trabajo. Incluso todos los días se van creando nuevas mezclas, nuevos productos químicos que se van a utilizar en el contexto laboral. Entonces nosotros tenemos que estar siempre informados de las sustancias químicas que utilizamos en nuestro ambiente de trabajo. Tenemos que informarnos cuáles son las características de estas sustancias químicas, tal vez solicitando las hojas de seguridad, tal vez revisando cuáles son sus características, cuál es tal vez las sustancias que los conforman, revisando básicamente las hojas de seguridad de estas sustancias. Tenemos que saber qué estamos manipulando, tenemos que saber cuál es el potencial de riesgo de cada una de estas sustancias, cuáles son sus características con las cuales podrían generar algún daño al trabajador. Entonces les he puesto aquí en la pantalla algunos tipos de sustancias químicas y por ende el daño que podrían ocasionar. Por ejemplo, tenemos sustancias químicas asfixiantes, ¿no? Tenemos sustancias químicas que producen irritación. Tenemos sustancias químicas corrosivas como los ácidos, sustancias químicas alérgicas, sustancias químicas que funcionan o que hacen el daño de anestésicos como los alcoholes. Tenemos sustancias químicas neumoconióticas, aquellas que pueden ingresar al sistema respiratorio, a los pulmones y pueden depositarse en nuestro sistema respiratorio, irse acumulando con el tiempo y a largo plazo de la exposición crónica podrían generar alguna enfermedad ocupacional. Tenemos las sustancias químicas con características carcinógenas, ¿no? Cancerígenas también, que de acuerdo a la exposición crónica, de acuerdo a los niveles en los cuales se presentan en el ambiente de trabajo, pueden causar algún tipo de cáncer. Entonces, no solamente debemos tener en cuenta si está o no presente la sustancia química en el ambiente de trabajo, tenemos que tener en cuenta cuál es el potencial de daño de esta sustancia y luego de ello informarnos de las características de cada sustancia, de acuerdo a sus hojas técnicas, a sus hojas de seguridad, revisar constantemente la literatura, por ejemplo, el libro naranja de la ONU, donde se tiene el listado de todas las sustancias químicas, la forma en que debemos usarla, las medidas de seguridad también, los EPP necesarios, los protocolos de primeros auxilios. Todo esto debemos tenerlo implementado en la organización, tal vez como un manejo y uso de sustancias químicas, ¿no? Entonces,
Con esta información, con la información de la clasificación de contaminantes, nosotros debemos realizar una buena etapa de identificación y de reconocimiento de agentes contaminantes presentes en el ambiente laboral. ¿Está bien? También, aquí hay un punto muy importante también a considerar, que son las vías de ingreso de las sustancias químicas y biológicas también al organismo. Los agentes químicos y los agentes biológicos de algún modo ingresan al organismo y de algún modo, por esta vía de ingreso, nos van a generar algún daño. Entonces nosotros que vamos a analizar el potencial de riesgo de las sustancias y de los agentes biológicos, tenemos que tener también información de por dónde ingresa nuestro cuerpo o tal vez qué parte del organismo está expuesto a este contaminante. Y aquí vamos a tener las 4 vías principales de ingreso de los contaminantes químicos y biológicos. Primero tenemos la vía de ingreso llamada la vía de ingreso respiratorio, ¿no? Fácil y de reconocer, ingresa a través de la nariz o si respiramos por la boca, ¿no? Entonces nosotros cuando estamos trabajando en nuestro ambiente laboral, en nuestra zona respiratoria, puede haber la presencia de gases, de vapores, de material particulado, podría haber, y nosotros constantemente vamos a estar respirando. Por lo tanto, la vía de ingreso respiratoria es una vía muy importante porque por allí ingresan la mayoría de los contaminantes químicos que se encuentren obviamente en forma de vapor, de gas, de material particulado, ¿no? Es una vía de ingreso importante y considerable que debemos analizar. Saber las vías de ingreso también nos ayuda a poder implementar controles. Es una información que debemos tener bien clara desde un principio. La segunda vía de ingreso es la vía dérmica, que se da por contacto de la sustancia química con toda la piel. Tendríamos que analizar qué partes del cuerpo están expuestas a la sustancia química, qué partes del cuerpo entran en contacto con la sustancia química. Muchas veces nosotros siempre tomamos en cuenta las manos, porque tal vez manipulamos la sustancia química, pero a veces la sustancia química se encuentra en vapor, en gas, y no solo las manos se exponen, también se puede exponer cierta parte de la cara, del cuello, ¿no? Muy aparte de la vía respiratoria. Entonces también es otra vía de ingreso para las sustancias químicas también. En el caso de la vía digestiva, también considerada vía de ingreso para sustancias químicas y también para agentes biológicos, se da a través de la boca. Y es una vía de ingreso llamada también una vía de ingreso accidental, porque uno no desea contaminarse, no desea que el contaminante ingrese por esta vía, sino que se da normalmente por algunas malas prácticas o tal vez se da por protocolos no establecidos o simplemente a pesar de que hay protocolos, no se siguen estas instrucciones. Por ejemplo, si nos encontrásemos en un hospital donde hay protocolos bien estrictos de consumo de alimentos en sustancias, en lugares específicos, ¿no? A horas en específico también, y también hay higiene personal antes de consumir alimentos. Pero puede ser que ocurra que algún colaborador consuma alimentos en el lugar donde está trabajando, ¿no? Consuma alimentos sin lavarse las manos adecuadamente. Entonces, por allí ingresa el contaminante, en este caso, a la vía digestiva y también podría generar algún daño. Entonces, la vía digestiva es accidental o también porque no se han establecido protocolos específicos de seguridad e higiene ocupacional, y si los hay es porque simplemente se está cometiendo actos subestándar. Entonces tenemos que aquí establecer bien las pautas para evitar que suceda algún tipo de enfermedad o tal vez lesión. La cuarta vía de ingreso es la vía parenteral. Esta vía parenteral es el ingreso directo del contaminante químico biológico a la sangre. Directamente hay contacto con nuestra sangre. Puede darse a través de heridas que ya tenemos, llagas, raspones que ya tenemos, o también que en ese mismo momento se genera. Por ejemplo, en un laboratorio,
cuando se está extrayendo cierta muestra sanguínea, puede ser por algún movimiento equivocado, erróneo, el laboratorista se pincha, ¿no? Se pincha sin querer y obviamente hay contacto directo de la aguja contaminada, decimos contaminada porque es un agente que no es parte de su cuerpo, y ingresa a la vía sanguínea de este laboratorista. Entonces, es accidental en este caso, y el ingreso de la bacteria, del virus que podría haber, ingresa directamente a la sangre. Puede darse el contexto también de que yo como trabajador tenga una herida, ¿no? Y aún así me voy a trabajar con alguna sustancia química o entro en contacto tal vez si trabajo en un zoológico, tal vez con las excreciones o tal vez la sangre de algún animalito y por allí hay contacto directo con la sangre, ¿no? Y podría haber la transmisión de algún contaminante químico o biológico, ingresa directamente al organismo y genera daños. Estas son las 4 principales vías de ingreso de los contaminantes químicos y biológicos al organismo. Pero también hay 2 más en realidad que ya son menos usuales, pero pueden darse también. Uno es la vía ocular, que puede ocurrir por salpicaduras, por ejemplo, y también tenemos la vía auditiva por la oreja, que es normalmente accidental, pero podría pasar, ¿no? Podría suceder. Entonces, tener esta información y esta información que debemos nosotros obtener del ambiente de trabajo mediante nuestras inspecciones, nuestros análisis, nos ayuda a las etapas de valoración del riesgo y también nos ayuda a la etapa de control del riesgo higiénico. ¿Está bien? Entonces tenemos que tener esa información bien clara y a la mano también. Una vez que ya hemos hecho la etapa de reconocimiento, la etapa de medición, la valoración de riesgo, comparación con los límites máximos permisibles, vamos a llegar a la conclusión de una situación segura o tal vez de una situación peligrosa. Si nos encontrásemos en una situación peligrosa, tenemos que nosotros evaluar qué controles vamos a aplicar. Y los que sabemos y estamos en el ambiente de la seguridad y salud en el trabajo, sabemos que según la ley 29783 tenemos que aplicar una jerarquía de control de riesgo, ¿cierto? Pero en el caso de la higiene ocupacional, que es otra ciencia, se aplica los controles de otra forma, ¿no? Aquí lo que primero tenemos que priorizar es aplicar los controles en el foco, donde se está generando el contaminante. Esa es la primera jerarquía, digamos, ¿no? Primero tenemos que centrarnos en aplicar controles en el foco emisor del contaminante, donde se está generando el contaminante. Pueden ser los controles, como por ejemplo los que están aquí, pueden ser selección de equipos y diseños adecuados. Tal vez un equipo que genera altos niveles de ruido, yo puedo tal vez comprar otros equipos que generen menos ruido, de una tecnología más actual, tal vez, ¿no? Puede ser sustitución de productos, una sustancia más riesgosa por una menos riesgosa, con menos potencial, tal vez. Tercero, pueden ser modificaciones de procesos. Por ejemplo, un proceso que emitía mucho material particulado puede convertirse en un proceso húmedo, aquel que ya no deja que se produzca mucho material particulado. Puede ser encerramiento de procesos. Si alguna máquina genera ruido, yo puedo encapsularla, por ejemplo. Aislamiento de procesos, funciona de la misma forma, métodos húmedos, ya hablamos. Pueden ser también extracción. Si trabajamos con vapores químicos, sustancias químicas, material particulado, puedo yo instalar extracción localizada, aquellas mangas, ¿no?, de ventilación forzada que se llevan de forma forzada el material particulado, los gases, los vapores que están presentes en el ambiente de trabajo, ¿no? Y los mantenimientos. El mantenimiento ayuda mucho a que se reduzcan los niveles de ruido, los niveles de vibración también, iluminación también puede mejorarse mucho con el mantenimiento de luminarias, ¿no? Dependiendo de cuál sea el agente que estamos nosotros analizando. Luego tenemos aquí
La segunda manera de gestionar el riesgo higiénico, que sería enfocarnos aquí en el medio. ¿Qué significa? Entre el foco emisor del contaminante y el trabajador hay un espacio. Entonces nosotros vamos a centrarnos en qué medidas de control podemos aplicar en este espacio que queda. Al trabajador lo separa un espacio de donde se está generando el contaminante. Puede ser, por ejemplo, aumentar la distancia entre emisor-receptor. Tenemos equipos que generan ruido, tenemos al lado a los trabajadores. Puede ser que no sea necesario que el trabajador esté tan cerca del equipo o al revés. Entonces ahí podemos simplemente alejar, ¿no? Alejamos, agrandamos la distancia que existe entre donde se está generando el contaminante y donde está el trabajador. Puede suceder lo mismo tal vez con gases, con vapores, ¿no? Puede aplicarse también ventilación. Con la ventilación nosotros también hacemos que la sustancia generada no llegue a la zona de respiración del trabajador, ¿no es cierto? Sistemas de alarma, como por ejemplo los sistemas de alarma personales que tienen los trabajadores, que miden los niveles de concentración del contaminante. Si están ya llegando a niveles dañinos, ¿no? Ya emiten una alarma. Entonces también son medios o formas de trabajar, gestionar el riesgo higiénico llamado en el medio de difusión del contaminante. Y tercero, tenemos los controles que se aplican al receptor, o sea, al trabajador. Y aquí tenemos las capacitaciones, tenemos también rotación de personal. Hay que tener en cuenta que la exposición, el tiempo de exposición tiene mucho que ver en el riesgo higiénico. Por lo tanto, si yo identifico que en un lugar estoy sobrepasando los límites máximos permisibles, entonces simplemente yo lo que puedo hacer es rotar personal. Ese trabajador que se esté exponiendo a condiciones no adecuadas ya no va a trabajar en ese ambiente de trabajo 8 horas, ¿no? Tal vez ya va a trabajar 4, luego va a otra área y viene otro trabajador. Lo que estoy haciendo allí es simplemente reducir tiempos de exposición y con ello los estoy protegiendo también. Pueden ser aquí también protección personal, equipos de protección personal. Aquí también están las capacitaciones, disminución de los tiempos de exposición, que va de la mano con la rotación del personal. Puede ser encerramiento del trabajador. A veces estamos en empresas, en plantas, donde es muy difícil encerrar el equipo que emite ruido, por ejemplo, ¿no? Es un equipo inmenso, tal vez. O sea, no puedo hacerlo mucha inversión, tal vez. Muy complicado. Entonces, tal vez lo que hacemos es toda la cabina de mando, ¿no es cierto? La zona donde está el trabajador, esa más bien la encerramos, ¿no? Con materiales acústicos y trabajan tranquilos. Entonces, el modo de aplicación de los controles en higiene ocupacional es siguiendo estas pautas. Primero, aplicar controles en el foco emisor del contaminante. Luego, en el medio de difusión, en el espacio que existe entre el foco y el receptor. Y luego en el receptor. Ahora, pueden haber controles, de acuerdo a la necesidad, de los 3 tipos también, ¿no? Entonces va a depender qué agente estoy analizando, va a depender cuáles son los niveles que yo encontré, va a depender de los factores de riesgo propios de cada sustancia también. Entonces, vamos a revisar ello, ¿ya? A ver, déjenme borrar este de aquí. Aquí. Ahí se me fue la teclita. Voy a borrarlas. Listo, entonces, ya para terminar, igual por ahí si tuviesen alguna pregunta la hacen, pero una vez que nosotros ya sabemos la metodología de actuación de la higiene ocupacional, entonces podríamos decir que vamos a contribuir a la salud ocupacional. ¿Por qué les digo esto? Porque según la Organización Mundial de la Salud, la definición de la salud ocupacional es la actividad, una actividad multidisciplinaria
que promueve y protege la salud de los trabajadores. Entonces, el objetivo final de todas estas disciplinas que ven en la pantalla, el objetivo final es la salud ocupacional de los trabajadores, o sea, el bienestar físico, mental, psicológico, social, fisiológico, el bienestar completo del trabajador es el que se persigue. Y para eso tenemos que aplicar todas las ciencias que están disponibles para poder gestionar los riesgos. Seguridad ocupacional, higiene ocupacional, ergonomía, que también es una disciplina muy importante, la medicina ocupacional, la vigilancia médico ocupacional y la psicología. Y en realidad son las disciplinas, se podría decir, que se aplican sí o sí, pero detrás hay otras disciplinas más que siempre se aplican de la mano, ¿no? Estas serían las más resaltantes, se podría decir, ¿no? Entonces, aquellos que gestionamos la seguridad de salud en el trabajo de nuestro entorno laboral, tenemos que conocer todas estas disciplinas y tenemos que conocer cómo es que se aplica cada una de ellas, para así poder aplicarlas correctamente y llegar al final, que es la prevención de las enfermedades ocupacionales, en este caso en higiene ocupacional, con la seguridad, la prevención de accidentes de trabajo, la ergonomía también, la prevención de lesiones musculoesqueléticas, la medicina ocupacional, prevención de enfermedades, seguimiento, vigilancia médica, la psicología organizacional, también prevención de enfermedades ocupacionales, prevención de estrés, mejora del clima laboral y otros factores más, ¿no? Bien, espero haya sido una sesión, ha sido rápida, pero espero haya quedado claro, sobre todo, cómo es que debemos aplicar esa disciplina tan importante que es la higiene ocupacional, ¿no? En nuestro entorno laboral. Igual, si tuviesen alguna pregunta, estoy atenta. Se les invita a los participantes a plantear sus preguntas. ¿Alguna pregunta, participantes, para que la docente pueda resolver alguna duda? Sí, quizás Carla, ahí por el chat, quizás puedan hacer alguna pregunta que tengan y nosotros vamos a ir explicándole un poco más sobre este programa, ¿no? Ya que este masterclass viene auspiciado por nuestro programa integral, ¿no? Nuestro programa integral que es seguridad en el trabajo, higiene ocupacional y medio ambiente. Quizás Carlita ahí nos puedes contar un poco más sobre el tema del inicio, la duración, el horario, cómo va a ser la modalidad y sobre todo el tema de la inversión, ¿no? Que es muy importante para que puedan llevar este programa de capacitación. Correcto. Muy bien. Entonces voy a proceder a dar parte de la información que, como dices, es muy importante, la cual tienen que tener en consideración todos los participantes. Este es un curso que pertenece al área de formación, minería, procesos químicos y metalúrgicos. Es un curso 100% virtual en vivo. Es un curso que está muy próximo ya a iniciar. Este inicia el 26 de junio y tiene como fin el 4 de agosto. Estos tienen unos horarios de lunes, miércoles, viernes, de 7:10 de la tarde a 9:40 de la noche. El detalle de la inversión es un monto de 1.315, la cual por supuesto también se le brinda las facilidades de 2 cuotas de 690 soles. ¿Correcto? Eso es parte de la información que se le puede brindar. Ya al finalizar, en la pantalla van a poder visualizar mis datos, mi teléfono, el correo, para que de forma inmediata puedan contactarse conmigo y así yo poderlos ayudar, ¿no? Ayudar con los horarios, nuevamente les explico, ya estamos muy próximos. Es un curso que tiene muy grande demanda, como lo ha explicado la docente.
Es un tema muy amplio, con mucha demanda, muy importante para los que nos están escuchando porque son los expertos, son los que elaboran y tienen conocimiento de ello. Entonces estamos muy próximos, quedan muy pocas vacantes. Entonces les invito nuevamente a participar de este curso muy importante de seguridad en el trabajo, higiene ocupacional y medio ambiente. Iniciamos ya este 26 de junio, repito, hasta el 4 de agosto. Tenemos horarios lunes, miércoles y viernes de 7:10 de la tarde a 9:40 de la noche. El monto promocional que ya es como se ha manifestado, la inversión, 1.315 y por supuesto las facilidades en 2 cuotas de 690 soles. Perfecto, Carla. También recordarles a todos que este es un programa integral y este programa integral tiene como módulo, el primer módulo que estarían llevando sería seguridad en el trabajo, el segundo módulo que sería higiene ocupacional y el último módulo que estarían llevando es medio ambiente. Al terminar todo este programa y aprobarlo, TechSoup te emite lo que es un certificado digital a nombre de TechSoup por el programa integral Seguridad en el Trabajo, Higiene Ocupacional y Medio Ambiente. Se detallan los 3 módulos que has llevado con nosotros, cada módulo con su nota probatoria y el total de las horas de capacitación, que son en total 54 horas. Bien, entonces los invitamos a todos que puedan participar de este inicio que está muy cerca, ya está para este 26 de junio. Y tener en cuenta de que la modalidad que estamos brindando es online para que te puedas conectar desde cualquier lugar que te encuentres, ¿bien? Y tener en cuenta que el certificado no sale que lo has llevado en esa modalidad, es como si lo hubieras llevado de manera presencial, para que lo tengan también en consideración. Y las clases también las pueden volver a ver nuevamente, ¿no? Quedan grabadas para que nuevamente el alumno refuerce algún tema que no le quedó claro en clase, lo pueda volver a ver nuevamente. Entonces, como vemos que, bueno, no hay ninguna pregunta quizás de parte de los asistentes, igual acá están los números de la asesora para que se puedan comunicar directamente ustedes. Igual, nuevamente les vamos a volver a enviar toda la información, vamos a volver a enviarle el masterclass para que igual lo puedan volver a ver y lo puedan compartir quizás con algunas personas que también se encuentren interesados en este tema. Bien, le agradecemos, profesora María. Quizás pueda hacer la invitación formal para este programa, ya que en varias oportunidades lo ha brindado, ¿no? Y invitarlos a todos, ¿no? Para que puedan participar. Sí, gracias. Exactamente ello, ¿no? Lo que nosotros queremos con este programa integral es que los participantes refuercen sus capacidades para la implementación y seguimiento de un sistema de gestión de forma correcta. Muchas veces lo hacemos de manera superficial, más que todo en la parte de higiene, porque no es una disciplina tan ampliamente conocida y sobre todo no siempre la aplicamos la técnica correcta. Entonces eso es lo que buscamos con el programa integral, ¿no? Que reforcemos las capacidades que seguramente ya tienen los participantes para implementar un sistema de gestión y lo pueden hacer de manera más correcta, más técnica, aplicando lo que se les va a enseñar, ¿no? Los esperamos, espero puedan compartirle la información, tal vez a algún familiar, a un conocido, y así obviamente mejorar las condiciones de trabajo de tantos trabajadores que hay en nuestro país, ¿no? Listo, muchas gracias, María. Un gusto haberte escuchado el día Gracias. de hoy y que seas partícipe de este masterclass y de este programa. Gracias también a Carlita que ha estado conectada el día de hoy y también a todos, ¿no? Igual, si ustedes desean algún descuento especial para que puedan llevar el programa, igual nosotros podemos brindarle, ¿no? Igual les vamos a compartir ya el detalle a los números de WhatsApp que nos ha dejado y se han registrado cada uno. Bien, agradecemos mucho su participación. Gracias, María, nuevamente. Y gracias, Carlita, por haberte conectado el día de hoy. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Bien, cuídense mucho y que tengan muy buenas noches todos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas noches.